La educación debe tenerse como el pilar principal para que una sociedad se mantenga en el tiempo, pues el futuro económico y político depende directamente de ella. En el capítulo anterior vimos cómo don Carlos Antonio López promovió la educación durante sus 3 presidencias consecutivas y cómo varió su política educativa, tendiendo a formar ciudadanos con conocimientos técnicos, con miras a convertir al Paraguay en un país de vanguardia. En este segundo capítulo sobre el tiempo de los López, iniciaremos un recuento de aquellos acontecimientos políticos, tanto en el plano nacional como internacional, que condujeron a nuestro país a su primer enfrentamiento bélico en el periodo independiente. Se podría decir que existen dos tipos de independencia, la de facto y la formal. La de facto constituye aquella conseguida por un pueblo al romper los lazos con la nación o reino de la cual dependía como colonia. En ese sentido, nuestro país fue independiente desde el año 1811, cuando se decide romper los lazos con España y el sistema de gobierno establecido por este país europeo. La independencia formal es aquella que se consigue mediante el reconocimiento de la independencia de facto por parte de los países del mundo, principalmente de las naciones vecinas. Este reconocimiento ayuda a mantener la soberanía, pues eleva a las excolonias al mismo nivel diplomático. Pero el reconocimiento formal presenta sus dificultades, pues se deben acordar límites, cuestiones económicas, como también defensivas. Se debe tener muy en cuenta que el reconocimiento formal de la independencia, en cuanto a límites se refiere, hereda los problemas de tiempos de la colonia. ¿Cuál era la situación limítrofe del Paraguay respecto a las otras provincias del Río de la Plata y a las posesiones portuguesas del Brasil en tiempos de la independencia? Respecto a los límites internos del Virreinato del Río de la Plata, España, al establecer la división de intendencias y gobernaciones subordinadas, no estableció límites precisos a cada una de estas jurisdicciones administrativas. Las dotó de centros de control, capitales, con un radio de acción que no siempre se mantuvo, pues las dificultades tanto humanas como topográficas fueron las que realmente se encargaron de dar forma a estas jurisdicciones, pero sin demarcarlas bien en el terreno. Así, el Paraguay tenía tierras cuyos límites se superponían a las de Chiquitos, Corrientes y Misiones. Esta última fue anexada al Paraguay poco tiempo antes de las emancipaciones, pues era difícil disponer de recursos humanos y económicos para gobernarla. Respecto a los límites con el dominio portugués del Brasil, en 1772 se firma el Tratado de San Ildefonso, por el cual se establecen grupos de profesionales para demarcar los límites dentro de los territorios en disputas. Respecto a lo que correspondería a Paraguay, Félix de Azara y Francisco de Aguirre fueron los encargados por España de llegar a un acuerdo limítrofe con los delegados portugueses. No se llegó a delimitar ningún límite preciso, pues las comisiones no llegaron a acuerdo alguno. Siempre fue un tema más esquivo en el gobierno de Carlos Antonio López que se agudiza en el gobierno de su hijo. Los límites nunca fueron bien definidos, tanto los límites por parte de la Argentina como también siempre la cultura expansionista del Brasil.
En octubre de 1842 llegó a Asunción el ciudadano inglés Jorge Juan Robert Gordon, acompañado de una escolta de soldados uruguayos. Gordon había intentado llegar al Paraguay por los territorios de la Confederación Argentina, pero el presidente argentino, Juan Manuel Rosas, se lo prohibió. Así, tuvo que solicitar auxilio al Uruguay y llegar cabalgando. Como su misión era particular, pues no traía acreditación oficial del Reino de Inglaterra, el gobierno nacional decidió no mantener relaciones oficiales con él. Pero mediante la visita de este extranjero, el gobierno nacional se enteró de los dichos de Rosas sobre el Paraguay. La reacción no se hizo esperar. Rápidamente se convocó a una reunión de diputados para tratar asuntos que, según los cónsules, debían ser de decisión popular. La reunión estaba fechada para noviembre en el templo de la Iglesia de Encarnación, pero la convocatoria establecía que los representantes en esta ocasión debían ser ciudadanos propietarios. Analizando la situación en la noche del 14 de mayo y la madrugada del 15, fue una cuestión así de ímpetu, de caballero, porque los jefes reales no estaban en Asunción. Entonces él, para no pasar, para que no caiga la provincia del Paraguay en poder de los brasileros, realiza la separación del Paraguay. Luego viene la aclaración de la Junta Superior Gubernativa que dice el Paraguay es independiente de todo poder extraño. O sea que ahí se está declarando que no se uniría a ninguna de las potencias, ¿verdad? Y bueno, y estas fueron notas, o sea, pequeñas cartas, no fueron actas así muy bien elaboradas, ¿verdad? Entonces creo que por eso es que viene la declaración de 1842, ¿verdad? Que sí establece un congreso, o sea, trata de reunir todas las condiciones. Pero yo no diría que es declaración de la independencia, es una reafirmación nomás, porque dice ya el Paraguay es de hecho y de derecho un país independiente. Yo creo que el espíritu de la decisión de decretar la libertad de vientres en el año 42 se basa en dos teorías. Uno, la formación teológica que él tenía. Hay que recordar que él estudió teología, en la cual su formación misma religiosa tal vez no le permitiría el tema de la esclavitud en aquella época en el Paraguay. Y también como un contrapunto a su cultura democrática de esta persona, su carácter diplomático democrático que libera los vientres para también, de una u otra manera, como se fortificó ya la nación paraguaya, también esta población que vivía en el margen de esclavitud, integren lo que es esta nación y puedan ayudar para el crecimiento del Paraguay como nación. Al finalizar sus sesiones, el 25 de noviembre, el Congreso realiza la jura a la independencia paraguaya, una acción que había sido establecida como requisito para todo ciudadano paraguayo, especialmente si se quería poseer un cargo público o eclesiástico. Así, se establece que el 25 de diciembre de ese año, 1842, toda la nación paraguaya debía realizar el juramento correspondiente. La noticia se propagó y, llegada la fecha, el juramento fue efectuado en todos los pueblos del país. Por su parte, la solemne declaración de la independencia es enviada a los países del mundo. Bolivia y Chile son de los primeros en reconocer nuestra emancipación de toda la fuerza externa. Solo el presidente argentino, Rosas, manifestó que no desconoce ni reconoce la independencia del Paraguay, siendo la única nación que no se mostró amistosa con nuestro deseo de reconocimiento. Él consideraba que el Paraguay seguía perteneciendo como una provincia más de lo que sería la Argentina. Tras el Congreso Extraordinario del año 1842, el Paraguay intenta acercarse a los demás países del mundo para que estos reconocieran
la independencia que nuestra nación vivía desde 1811. El presidente de la Argentina, Juan Manuel Rosas, con tono diplomático, había contestado negativamente a la declaración paraguaya. Don Carlos se había molestado ante esta actitud, pues el Paraguay no estaba pidiendo permiso para desvincularse de la Argentina, pues fue una nación proclamada mucho antes que ella. El cónsul López envió otra comitiva para hacer cambiar de actitud al presidente argentino. En este grupo de representantes viajó también el joven Francisco Solano, en calidad de acompañante. La respuesta a esta comitiva fue similar a la recibida anteriormente. La Argentina se empecinaba. En marzo de 1844 se reúne el Congreso Ordinario para evaluar la gestión del consulado y tomar las determinaciones que correspondan. En su corta deliberación, de solo 2 días, se aceptó la ley que establece la administración política de la República del Paraguay, considerada nuestra primera constitución. Acto seguido, fue elegido Carlos Antonio López como primer presidente de la República del Paraguay. Yo creo que Mariano pasa a segundo plano, porque la figura de Carlos Antonio López se ve fortificada dentro de lo que es la estructura, si se le podría llamar, del gobierno de aquella época. De un consulado se pasa a un sistema presidencial. La figura más representativa representa a Carlos Antonio López a través de su diplomacia, su carácter, que Mariano Roca Alonso pasa a segundo plano por una formación más bien guerrera que él tenía, y el otro tenía otro tipo de formación. Entonces automáticamente Carlos Antonio López va asumiendo más un rol dirigencial dentro del mismo consulado hasta pasar a un sistema presidencial. ¿Esta ley de administración política era realmente una constitución? Para aquella época sería la base de nuestra constitución, porque sería la organización de este sistema de gobierno. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que el Paraguay, al cabo de su historia, también tuvo otros sistemas posterior a esta, la del 70. Para mí es la base de lo que sería la primera constitución que tuvo el país como manera de organizar esta nación. La Ley de Administración Política establecía la división del gobierno en 3 poderes: el soberano Congreso, los jueces y tribunales y el Supremo Poder Ejecutivo. Al Congreso recaía la facultad de hacer leyes, interpretarlas y derogarlas. Se compondría de 200 representantes de la nación y se reuniría de manera ordinaria cada 5 años. Además, es el colegiado que debe elegir al presidente de la República y, en caso necesario, declarar la guerra a otra nación. A los jueces y tribunales les tocaba aplicar las leyes entre los ciudadanos. Se reglamentaría su función de acuerdo a la Ley del Soberano Congreso Extraordinario de 1842. Por último, al Ejecutivo correspondía hacer ejecutar las leyes en obras a nivel nacional. Solo podrían ser presidentes los ciudadanos del fuero común, mayores de 45 años y poseedores de un capital propio de 8.000 pesos. Sus funciones durarían 10 años. En septiembre de aquel año llegaba a Asunción el representante del Imperio del Brasil, José Antonio Pimenta Bueno, en calidad de ministro, con la intención de establecer relaciones con el Paraguay, pues el Imperio del Brasil no deseaba que el Paraguay se uniera a la Argentina en cuestiones defensivas y ofensivas. Yo creo que el Brasil se acerca a nuestra nación y también el Paraguay a la vez se acerca a Brasil por un motivo muy simple. Las relaciones con Brasil tenían una menor tirantes que la relación con la Argentina, en la cual el Brasil de una u otra manera tácitamente reconocía a esta porción de territorio como algo más independiente que lo que es la Argentina. La Argentina la consideraba más bien una provincia rebelde por la parte colonial, como había dicho, del tema de haber dependido del virreinato del Río de la Plata. Sin en cambio, Brasil, por su situación diferente, de una u otra manera también le convenía consolidar cierto tipo de relaciones para que en caso de una ruptura con la Argentina tenga un apoyo
en un país que se encontraba en el medio, en este caso Paraguay. En cuanto a defensa, se establecía una alianza contra una posible contienda contra Rosas, pues según informaciones provenientes del Río de la Plata la cuestión se complicaba. La libre navegación de los ríos se cumpliría con la total apertura de los ríos Paraguay y Paraná Norte a las embarcaciones de ambas naciones, quedando como tarea conjunta conseguir que el Paraná Sur también sea de libre circulación. Respecto a los límites, se decidió que el punto de partida fuera el Tratado de San Ildefonso de 1772, respetándose la línea que en dicho acuerdo habían llegado españoles y portugueses en su momento. Las negociaciones entre Brasil y Paraguay fueron seguidas en Buenos Aires por la prensa, burlándose de López por haberse dejado influir por el Brasil. Es en estas circunstancias que aparece el periódico El Paraguayo Independiente, como vocero oficial del gobierno. La característica del Paraguayo Independiente es la siguiente, entre otras tantas, aparte de el Paraguayo Independiente se publica semanalmente, todos los sábados, hasta el número 50. A partir del número 50 se establece en un sueldo que dice que a partir de este momento se va a publicar en la medida de las necesidades, ¿verdad? O sea, puede aparecer, aparecía un jueves, un sábado, o dejaba aparecer una semana, etcétera, etcétera. Entonces, si hablamos en términos de periodismo stricto sensu, al no tener una frecuencia, eso en rigor deja de ser periodismo. Pero sí continúa, obviamente lo consideramos como, continúa siendo todavía un periódico que se publicaba sin una determinada frecuencia. Va hasta el número 118, en el último número, que es en 1852, cuando finalmente la Argentina reconoce de alguna manera la independencia paraguaya, dice claramente que con esto termina una etapa. Carlos Antonio López promueve el periodismo nacional como una manera también de consolidar no solamente la independencia del país, sino también como una manera de divulgar las ideas o sus ideas a través del Paraguayo Independiente de lo que se pretende hacer en este país y lo que él pretendía como gobierno. ¿Cuál es el público del Paraguayo Independiente? Si leemos el texto, vemos y observamos que es un texto sumamente denso. Es un texto en un periodismo que si hacemos situamos en términos del periodismo de otras regiones de orígenes, podemos decir claramente que son los orígenes del periodismo. O sea, un texto duro, denso, transcripciones extensas de documentos, actas, etc. Y en términos de texto periodístico, un texto mucho más duro, ¿verdad? Carlos Antonio López está en la dirección de eso, y la característica, entonces, en función de ese texto, podríamos pensar, y si hacemos un relevamiento de la población paraguaya, ¿quiénes son las personas que leían en ese momento? Entonces, son pocas las personas que en Paraguay mucho más leían. Entonces, una primera hipótesis que había levantado es que ese periódico, el Paraguayo Independiente, estaba dirigido exclusivamente a las élites, tanto económicas, políticas, no solamente paraguayas, sino de la región. ¿Por qué? Porque varios de los textos estaban estrictamente dirigidos a un área de relaciones exteriores. La aparición del periódico Paraguayo Independiente, que principalmente fue un elemento de batalla, un instrumento de la consolidación de la independencia del Paraguay. Y la prueba es que una vez que la Confederación Argentina reconoce nuestra independencia, este periódico dejó de circular, de ser editado. La situación interna de la Argentina producía un rechazo a la gestión de Manuel de Rosas. Algunas provincias, como las de Corrientes, declaraban la guerra al gobierno central. Corrientes decide capturar todos los buques con bandera argentina, confiscando también su cargamento. Como mucho del comercio del Paraguay se realizaba a través de buques de comerciantes argentinos, el comercio nacional se vio afectado. Es por este hecho
que el gobierno de López decidió entrar en contacto diplomático con el gobierno de Corrientes, consiguiéndose un tratado de libre comercio. Rosas se enfureció por dicho acuerdo, pues consideraba que era una intromisión del Paraguay en asuntos netamente argentinos, pues él representaba el gobierno central. Así, Buenos Aires decreta un bloqueo del río Paraná para subyugar tanto a Corrientes como al Paraguay. Corrientes intenta en varias oportunidades atraer al Paraguay a una alianza bélica contra Rosas sin conseguir el auspicio de López. En medio de estas circunstancias, Uruguay reconoce nuestra independencia y el Brasil promueve a que otras naciones, especialmente europeas, también lo hagan. A finales de 1845, López acepta la propuesta correntina y declara la guerra a Rosas. Las gestiones brasileñas en Europa consiguieron que un buque naval anglo-francés, el Fulton, interviniera en el conflicto rioplatense. Así este vapor se abrió paso a cañonazos, rompiendo el bloqueo del Paraná y arribando a Asunción en enero de 1846. Pero esta injerencia europea motivó el recelo de otro grande de América, los Estados Unidos de Norteamérica, quien envió al Paraguay, en calidad de cónsul plenipotenciario, a Eduardo Augusto Hopkins. Tanto Rosas como López aceptarían la mediación norteamericana. ¿Por qué Estados Unidos se ofrece como mediador en el conflicto rioplatense? Mientras estos problemas bélicos ocurrían, el gobierno nacional envió una misión diplomática al Uruguay. Al regresar esta, transportaron consigo la letra y música de una composición encargada a Francisco Acuña de Figueroa, nuestro actual himno nacional. Esta composición sustituyó rápidamente al Tetá Purajey de Francia como himno nacional. El himno nacional escrito por Francisco Acuña de Figueroa se cantó entre la década del 50 hasta los inicios de la guerra, porque según el doctor Roberto Romero, que en uno de sus libros, Pancha de Armendia y Solano López, presenta la copia de un decreto del mariscal Francisco Solano López prohibiendo la entonación del himno llamado A los Pueblos de América, escrito por un uruguayo, nación con el cual estaba en guerra el Paraguay, y en su reemplazo se implementó el campamento Cerro León. Intuyo de que también se habrá cantado el Tetá Purajey, que nunca se habrá desprendido del colectivo imaginario paraguayo. Siempre se cuestiona que el himno nacional no nos representa, y es muy similar al himno uruguayo, es el mismo autor. Muchas veces orientales la patria y la tumba, paraguayos república o muerte, medio que no hay diferencia. Pero esto él impuso, inclusive el Hopkins, el representante americano, dice que se hizo amigo de don Carlos, que a veces iba a su casa. En las legaciones extranjeras llevaban niños y entrenaban para cantar el himno. Entonces se ve un esfuerzo de imprimir eso en la mentalidad colectiva del pueblo como una canción patriótica. Otro elemento importante que refuerza la autonomía de una nación es su independencia económica. El Paraguay seguía realizando sus transacciones económicas a base del trueque de mercaderías. Los elementos que se adquirían mediante monedas se hacían con acuñaciones de la época de la colonia y monedas argentinas. En el Paraguay se utilizaba una diversidad de monedas, hasta 1847 aproximadamente, en que el gobierno de Carlos Antonio López establece la acuñación de las primeras monedas paraguayas. Yo creo que es una forma de plantar la soberanía nacional en el punto de vista monetario, económico-monetario. Porque decía en una parte, en uno de sus discursos, que el Paraguay no iba a ser independiente si no lograba su independencia económica.
Por eso es que tanto se preocupaba él. Al acuñar una moneda, un país demuestra su independencia. La independencia de un país se basa no solamente en las cuestiones del límite, se basa también en el manejo de su propia economía y también en el manejo de su propia moneda. Hay que tomar en cuenta de que el Paraguay acuña su moneda con un valor propio que lo da jerarquía como país para aquel momento. Por aquellos días, Juan Andrés Gelli se encontraba en misión diplomática en el Brasil. Su tarea era comprar armas para la República y conseguir la ratificación por parte del Imperio del Tratado de 1844. No obtuvo dicha ratificación. No obstante, durante su estadía en Río de Janeiro, publicó en portugués el libro El Paraguay, lo que fue, lo que es, lo que será. También contrató a los primeros técnicos europeos para trabajar en el país. Desde el Brasil, Gelli envió armas al país vía Río Grande do Sur. La situación paraguaya empeoraba respecto a las provincias argentinas, pues Corrientes, ahora aliada de Buenos Aires, hostigaba al país, lo que llevó a López a mandar desalojar la isla Abipé de ciudadanos argentinos. La superación de los conflictos con las provincias de la Confederación aún estaba distante. En mayo de 1849, y como lo estipulaba la Ley de Administración Política de la República, el Congreso Nacional se reunió de manera ordinaria. Durante la misma, el presidente presentó un informe sobre su gestión. A pesar del bloqueo impuesto por la Argentina, eran muy notorias las transformaciones culturales y materiales que se experimentaban en el país. Así se habían abierto caminos y habilitado escuelas, se construyó una nueva catedral y un nuevo asiento para el gobierno. También se habían fundado fortines en el Chaco. Circulaba una moneda nacional y la economía permanecía estable. Incluso se había vuelto a establecer relaciones con la Santa Sede, nombrándose un obispo paraguayo. Durante este congreso, Carlos Antonio López ofreció su renuncia al cargo de presidente, alegando problemas de salud. La Asamblea rechazó su renuncia. Tras aprobar las obras de gobierno, el Congreso se disolvió por otros 5 años. Cuando Carlos Antonio López asume, ¿verdad?, primero como consulado, después como presidente, y como la realidad en la cual entrega. Él entrega con un país en formación a nivel de un criterio moderno. Era un país